Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, pues hoy os traigo a Chris, alguien que está a punto de embarcarse en una nueva vida. Se casó con César hace muy poco y en su luna de miel se hicieron un pedazo de viaje por toda la península ibérica en una furgoneta, donde coincidimos en La Guardia, en Galicia, justo en la frontera de Portugal y España. Y bueno, ella tiene un interesante proyecto que además es que lo va a hacer desde su casa rodante. Y bueno, nada, sin más, os presento a Cristina Migueles. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal? Muy bien, pues ya sabes, aquí muy contenta de poder formar parte hoy de tu podcast, que para mí ya sabes que es un placer estar aquí con vosotros. Sí, nada, el placer es nuestro de escucharte y bueno, esto es un poco raro porque esto normalmente no pasa, creo que es la primera vez que me pasa, que pensábamos que se estaba grabando la entrevista y no se estaba grabando, entonces hemos tenido que volver a empezar. Así que nada, pedirte perdón, Chris, por esto y nada, ahora sí, vuélvenos a contar un poquito quién eres para los que no te conozcan. Bueno, pues yo, como siempre digo, al final, pues soy una chica sencilla, que me dedico a la dietética, soy técnico superior en dietética y he querido llevar no solamente mi estilo de vida saludable más allá de la mera alimentación, sino pues a vivir en una autocaravana, como bien dices, a estar sumergida en un proyecto que tiene una filosofía de piensa en sano y al final es huir un poco de lo cotidiano, de las normas preestablecidas y hacer de tu profesión tu estilo de vida, ¿no? Y yo siempre me autodefino como pues una dietista sensata con los pies en la tierra que tiene una visión pues personal, cercana y natural de llevar un estilo de vida saludable. Qué guay. Bueno, has dicho las palabras piensa en sano, que bueno, para el que no lo sepa, Chris tiene un podcast que se llama Piensa en Sano, que bueno, está muy muy guay y además en este momento particular que estoy viviendo yo creo que me está ayudando mucho, así que nada, agradecerte por eso. Y bueno, si quieres contarnos un poquito más qué es Piensa en Sano y sí, que nos expliques qué es este proyecto y todo lo que hay alrededor del podcast de Piensa en Sano. Pues al final es la visión, ¿no?, que tengo porque es cierto que muchas veces yo creo que con el tema de la alimentación, del estilo de vida saludable, estamos muy saturados por parte de las redes sociales, lo asociamos todo muchas veces a imágenes, a momentos, y Piensa en Sano es una manera de ver la alimentación, de ver pues cómo tengo que escoger un alimento, qué repercusión tiene que yo escoja este alimento en el medio ambiente, es decir, va un poquito más allá, ¿no? Que no tenemos que hacer una religión de nuestra alimentación o un dogma, que en muchas ocasiones se comete este error, sino que tenemos que tener una visión quizás más panorámica. Y al final Piensa en Sano refleja eso, ¿no? No solamente mis conocimientos como profesional, sino mi visión personal que tengo y que también muchos pacientes me hacen llegar a consulta que convierten la alimentación en algo restrictivo o en normas que al final es todo mucho más sencillo, ¿no? y más flexible. Y Piensa en Sano pues reúne la alimentación saludable y la sostenibilidad que tanto intento inculcar a mis pacientes, no solamente a través de los tratamientos, sino a través, por ejemplo, pues de mi podcast, de la divulgación que hago, que tiene como objetivo hacer un mundo más saludable y más sostenible. Qué guay, qué guay. La verdad es que el podcast no es, para mí por lo menos, el típico podcast de nutrición que te puedes encontrar por ahí, sino que es algo más personal, que cuentas mucho tu opinión de las cosas en general, no solo tanto del punto de vista de la nutrición y lo que estamos comiendo, sino mucho más. Así que nada, genial. Y bueno, es un podcast que ahora mismo lo estás haciendo desde una casa, pero que muy pronto vas a hacer un gran cambio porque quiero que nos cuentes
cómo va a ser el cambio de la autocaravana. Porque, bueno, ahora mismo estamos a final de noviembre grabando este episodio, pero dentro de unas pocas semanas se van a ir a vivir a una autocaravana, tanto César como ella. Entonces, cuéntanos, ¿qué planes tenéis con esta autocaravana? Pues la verdad que primero tengo que decir que ha sido una suerte poder encontrar a alguien que comparta conmigo esta filosofía de vida, porque sí que es cierto que yo he sido educada por lo menos en un ambiente diferente, ¿no? Mis padres no me han inculcado comprarme una casa y siempre me ha gustado muchísimo viajar, un espíritu más libre, más nómada. Y la casualidad de la vida, pues que César y yo nos hemos encontrado y hemos querido formar parte de un proyecto de vida muy bonito, ¿no? Ya nosotros en nuestro viaje de novios lo hicimos en una camper, lo disfrutamos mogollón, la verdad que ha sido el mejor viaje, sin lugar a dudas, por las experiencias, los lugares que hemos visto. Y ahora que decidimos que nos hemos comprado una autocaravana muy, muy, muy viejita, y la estamos restaurando y ya nos queda una semanita o así que la verdad que estamos deseosos de irnos porque al final tenemos muchísimas ganas ya de acabar la reforma y de poder ya vivir en nuestra autocaravana. Yo la verdad que aunque esté en casa, como bien dices, paso muchas horas dentro de la autocaravana, ya no solamente reformándola, sino pues que me hago el café allí, me planto con mi ordenador, me pongo a escribir en mi blog, me grabo algún que otro podcast para pues habituarme, porque sí que es cierto que yo estoy acostumbrada a cuando me grabo a tener un silencio, un espacio, y cuando estoy ahí, por muy bien que esté aislada, y sí que es cierto que me llegan pues el ladrido de un perro que a lo mejor me desconcentra, ¿no? O que... Sí. Y tengo que estar pendiente y al final ya me he adaptado un poco a eso, ¿no? De decir, pues mira, si se escucha, que se escuche y que al final no se oye, ¿no? En el podcast, pero por lo menos para ir adaptándome. O sea, que paso muchas horas dentro trabajando. Me pongo en la calefacción estos días que ha hecho mucho frío y estoy muy a gusto porque al final hemos creado un hogar. Qué bueno, no, la verdad es que invitar a todo el mundo que eche un vistazo a esa autocaravana porque está quedando espectacular y bueno, además darle los méritos sobre todo a Cristina porque César ya me ha chivado que es la gran autora de este estudio de podcast, de esta oficina y de esta casa que se están montando. Que sí, ir a echarle un vistazo porque de verdad están haciendo un trabajo súper, súper chulo. Y nada, ya veo que ya te estás metiendo un poco a hacer los podcasts en la furgoneta. Enseguida yo creo que te vas a acostumbrar y efectivamente los ruidos se escuchan mucho menos de lo que pensamos. Y bueno, que además yo creo que tienes que ser sincera, ¿no? Si algún momento estás grabando algo y pasa algo por lo que se oye ruido, pues decir, oye, mira, ahora mismo estoy no sé dónde y ha pasado una cabra y este es el ruido que estáis escuchando de fondo, que además estoy seguro que a la gente le encanta escucharlo y se transporta a ese momento donde tú estés grabando ese episodio. Así que nada, invitarte a eso nada más. Y bueno, también me gustaría, en tus podcasts y en todo lo que haces hablas mucho de eso, de la nutrición, de comer sano y demás, pero ¿cómo llevarías esto al mundo de los viajes? Porque muchos de los que están escuchando esto, pues viajan en furgoneta, hacen viajes largos o cortos o lo que sea, pero viajan y igual les cuesta el comer sano mientras viajan en una furgoneta por el motivo que sea, porque no tienen tiempo, porque están viendo muchas cosas, porque la cocina no es la ideal o por qué. Entonces, a ver si nos puedes dar algunos consejos para comer mejor de lo que estamos comiendo actualmente. Bueno, llevar un estilo de vida saludable, yo siempre digo lo mismo, lo podemos llevar y es totalmente, lo podemos compaginar con cualquier cosa. Y ya sea viviendo en una autocaravana, ya sea viviendo en pleno centro de una capital con todo el acceso a la comida, teniendo los mejores electrodomésticos o viviendo en una zona muy rural donde el acceso pues es un poquito más limitado. Entonces, no es opuesto vivir en una autocaravana o viajar en una camper y no llevar un estilo de vida saludable y sostenible. De hecho, por ejemplo, yo es algo en lo que me fijo bastante, a veces no lo puedo evitar, la deformación profesional se anticipa y es cierto que en el mundo de la autocaravana y en el mundo camper
existen como dos tipos de públicos que incluso le hemos hablado alguna que otra vez, ¿no? Está el vegetariano, el ecologista, un poquito más concienciado, ¿no? Con el medio ambiente. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos un poco el monstruo de las autocaravanas, pues que lleva una alimentación basada principalmente en latas, envases, blister, que tiene un nivel de inactividad bastante elevado. Y entonces yo, cuando hablo de consejos en este punto, me gusta hablar siempre de despensa. Porque es cierto que nuestra despensa nos da muchísima información y si conocemos a nuestra despensa, podemos saber cómo es nuestra alimentación. Y en el mundo autocaravana hay 3 alimentos que no deben faltar y 3 que debemos evitar en la medida de lo posible. Los 3 que nunca deben faltar bajo ningún concepto son las conservas de verduras, porque es cierto que a veces viajar, ir de un sitio a otro, no disponemos de un mercado para poder consumir el producto fresco o vamos a estar de ruta en algún sitio. Entonces, este tipo de conservas, seguimos consumiendo verduras que tan importantes son en nuestra alimentación y además se conservan perfectamente, son envases de vidrio. Luego, otra de las conservas que nunca deben faltar son las conservas de legumbres porque nos dan una gran versatilidad en la cocina. Podemos hacer ensaladas que nos van a llevar 5 minutos, podemos hacer guisos rápidos, podemos utilizar para hacer un paté vegetal. Y luego, otra de las cosas que nunca, jamás debe faltar son las especias, porque es cierto que además no solamente enriquecen nuestros platos, sino que utilizar muchas especias hace que podamos reducir el consumo de sal. Y luego, 3 alimentos que nunca, bajo ningún concepto, deben estar en la despensa de nuestra camper o autocaravana son los refrescos, porque es cierto que al final no lo dejamos para un consumo ocasional, sino que los consumimos de manera habitual, relegando incluso pues hasta el agua, el alcohol y luego también otros productos que no deben faltar, que los voy a englobar en un mismo grupo, pues son los snacks y la bollería industrial, ¿no? Que además no solamente tenemos que pensar que producen un efecto nocivo en nuestra salud, sino que además estos productos vienen en plástico, que vienen envueltos a su vez en otro plástico y estamos generando una cantidad de residuo innecesario. No, súper interesante esos matices que has hecho y bueno, a mí me alegra saber que voy más o menos bien encaminado en cuanto al tema de las conservas. La verdad es que me parece súper cómodo, pues eso, un bote de garbanzos cocidos que los sacas y te los comes mezclados con verduras o lo que sea en un momento. Eso a mí me gusta. Y luego las especies también, que es algo que uso mucho y claro, no había caído que te viene muy bien para sustituir la sal, así que genial. Y de todas maneras, donde sí que peco mucho es en el tema de la bollería. No tanto bollería súper industrial y productos súper ultra procesados, pero o bien me gusta hacerme demasiados bizcochos, por ejemplo, o también comprar napolitanas, donuts y todas esas cosas. Intento comprarlas sin plástico o las que compro. Las compro sin plástico, entonces está bien porque me limita solo a cuando lo encuentro sin plástico, pero aún y todo para mí personalmente creo que sería un problema. Pero nada, genial porque efectivamente todas esas cosas que has dicho me parecen como fáciles. Y luego el tema del alcohol, pues bueno, es algo que yo creo que a muchos nos cuesta, pero que también podemos decir, bueno, pues oye, no llevo siempre alcohol conmigo y cuando voy a beber, pues aprovecho para irme con unos amigos porque estamos en un bar o donde sea que invite más que a tener siempre cerveza en el frigorífico, ¿no? Entiendo que esa es un poco la idea. Exacto. Que además es muchas veces porque como existe esto de, decimos, no, yo es que lo como de vez en cuando, ya, pero de vez en cuando para ti cuánto es, ¿no? Porque a mí me pasa, a lo mejor el de vez en cuando mío es cada 15 días o cada mes y a lo mejor el de vez en cuando de otro es cada semana. Entonces, cuando hablamos de vez en cuando, tiene que ser pocas veces al año, ¿no? Que es un consumo esporádico, ocasional. Y es cierto que yo, por ejemplo, no me gusta prohibir los alimentos ni los clasifico en buenos o malos, pero sí que es cierto que si tu despensa está llena de este tipo de productos, al final tu alimentación se basa en mayor medida en este tipo de alimentos. Y es por lo que tenemos que ver que tenemos que dejarlo para un consumo ocasional, que no pasa nada porque lo tomes, pero no lo tengas tan a mano porque al final recurres a él de manera habitual.
Claro. Sí, sí, es que eso es el gran cambio, yo creo, ¿no? Del tema ocasional a que sea habitual. Así que nada, me encanta que lo comentes. Y lo que me ha parecido curioso, por ejemplo, que no has nombrado una cosa que te he escuchado mucho decir en tus podcasts y en lo que compartes en redes sociales, que hablas muy bien de la fruta. Y, por ejemplo, para mí eso sí que es algo que es que sí que siempre que paro en un sitio tengo que comprar fruta porque me parece también súper, súper cómodo para llevar en la furgoneta porque, joder, pues al final normalmente la fruta dura tiempo, no la tienes que estar tampoco comprando constantemente y según cuánto de madura o no esté. Pero algo que empezaba a hacer yo, y no sé si será bueno, igual me echas la bronca en este aspecto, es que hay días que no me apetece cocinar y en vez de prepararme algo para comer o para cenar, lo que hago es comer fruta, mucha fruta, pero solo fruta. También he escuchado que esto pues igual no puede ser bueno si son frutas con mucha fructosa o no sé, a ver qué me dices al respecto. A ver si crees como yo que es algo muy cómodo de hacer y de llevar en la furgoneta. Bueno, yo tengo que decir que soy una fiel defensora de las frutas y verduras, ¿eh? No las he mencionado antes, sí que es cierto que también podemos conseguir conservas de frutas, pero yo siempre digo una cosa y es barra libre. O sea, la fruta, bienvenida sea. Sí que es cierto que cuando estamos en autocaravana, por ejemplo, algo muy bueno que seguro que haces y que has mencionado es que en función de la maduración nos aguanta más tiempo o menos tiempo. Por eso es importante pues comprar fruta que esté más madura para que la podamos consumir ese mismo día o al día siguiente y fruta más verde que nos va a aguantar más tiempo. Pero la fruta siempre, ya sea antes de las comidas, durante las comidas, después de las comidas, cuando te apetezca, hay que consumir fruta. No es malo cenar solo fruta o comer solo fruta, eso no tiene ningún riesgo para la salud. Es cierto que el azúcar contiene fruta, pero es una fruta intrínseco del propio alimento y ese azúcar es bueno. El azúcar que es perjudicial es el aislado, el que sacamos de una fruta, el que sacamos de la remolacha para endulzar el resto de productos. Esa sería la perjudicial. Pero, por ejemplo, lo que sí es malo, entre comillas, es utilizar la fruta como método de compensación. Me explico. No es lo mismo decidir un día que te apetece cenar fruta y además variada que a lo mejor haber comido mucho en la comida o haber pensado que has hecho un exceso de consumo de calorías a lo largo del día y tomas fruta para compensar. Eso es un error, porque eso además lleva a unos desajustes calóricos que nos suelen entrar más hambre y nos da por comer alimentos que no son saludables. Pero cenar fruta porque te apetece es fantástico. Eso no es absolutamente nada malo. Qué bueno, pues nada, me dejas más tranquilo. Y luego otra cosa que también, no sé si soy yo o no, pero me da la sensación de que, sobre todo en redes sociales, desde el punto de vista, bueno, ya lo hablabas antes, ¿no? De todo el van life y tal, que ahora mismo es como que está de moda. Van life más ser vegetariano o vegano. Y esta moda, pues no sé cuánto de bueno es o no, porque, bueno, yo particularmente, pues este mismo mes de noviembre estoy intentando hacer 30 días siendo vegano, que alguno ya se me ha echado en contra diciendo, bueno, pero no puedes ser vegano durante 30 días, eso, como que se me echan encima pensando que voy a ser 30 días y ya está, ¿no? Yo, todos estos cambios que he ido haciendo, que he ido probando desde 2016, muchos de ellos los mantengo, los que veo que me funcionan bien y que me son fáciles, y otros que no. En este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es no comprar nada de origen animal, pero sí que si voy a comer, por ejemplo, con mi familia en Barcelona, pues comer un poco de todo. Entonces, quiero que nos cuentes, desde el punto de vista de una nutricionista o dietista, a ver qué ventajas tiene ser vegetariano frente a ser omnívoro, por ejemplo. Bueno, a mí hay una cosa que me da rabia antes de responderte y es convertir la alimentación en modas. A mí esto me pasa también con la actividad física, ¿no? Que parece que Sí. si ahora no haces una determinada disciplina, no eres una persona activa. No. Bueno, pues con la alimentación funciona así. Sí que es cierto que llevar una alimentación donde predominen los alimentos de origen vegetal y hablamos de cereales integrales, frutas y verduras, legumbres, grasas cardioprotectoras como puede ser el aceite de oliva, tiene
una mejor efectos en la salud porque previene numerosas enfermedades cardiovasculares. Pero es que hay mucho mundo ahora vegetariano en el que incluimos ultraprocesados vegetarianos o, por ejemplo, se hace un consumo muy elevado de azúcar. Es que el azúcar es vegana. Entonces, claro, depende de cómo esté planteada tu dieta, ¿no? Si tu dieta vegetariana va a ser, pues, como el reto, por ejemplo, que estás haciendo, fantástico, genial, porque siguen estando los dos protagonistas de una dieta vegetariana, que son frutas y verduras y además las legumbres, pero si tu dieta vegetariana va a incluir ultraprocesados, va a incluir refrescos, zumos, azúcar a granel, pues no nos interesa. A lo mejor la dieta omnívora bien pautada sigue siendo mejor. Pero claro, esto es en función de cómo nos planteemos la alimentación, que en muchos casos da lugar a una planificación muy desestructurada. Muy interesante, efectivamente, claro. Cuando hablamos de ultraprocesados parece muchas veces que solo hablamos de los snacks que decías, o de napolitanas o donuts o cosas así, pero efectivamente, como está de moda todo el tema del vegetarianismo y veganismo, pues en muchos supermercados puedes encontrar un montón de comida ultraprocesada para veganos o vegetarianos y entonces la gente lo compra y efectivamente pues probablemente será mucho mejor pues cenar solo fruta un día o verduras o lo que sea. Así que nada, me ha gustado mucho eso que has dicho. Sí, efectivamente que una dieta omnívora pues puede ser muchísimo mejor. Es cierto que muchas veces cuando queremos plantearnos una alimentación vegetariana o llevarlo ya a vegetariano estricto, que en este caso ya es el veganismo, tenemos que empezar también a pensar que eso son una serie de cambios, porque en muchas ocasiones hay gente que se apunta mucho a esta tendencia y se quita de la noche a la mañana muchos alimentos y entonces no lo prolonga en el tiempo, porque claro, ha sido como un cambio muy brusco de la noche a la mañana. Entonces, siempre es mucho mejor empezar a quitarse, por ejemplo, embutidos, empezar a aumentar el consumo de fruta, tirar más de la legumbre y poco a poco, a lo mejor, en cuestión de un año, ya puedes llevar una alimentación 100% vegetariana. No de la noche a la mañana porque tiran mucho de este tipo de ultraprocesados. Muy interesante. Y luego además que va a ser seguramente mucho más difícil cuando haces algo de la noche a la mañana que cuando vas más poco a poco, ¿no? Por lo menos es lo que dice mi experiencia después de probar estos hábitos durante 30 días desde hace años. Exacto. Y mira, también estuve hace poquito con Marta y con María de Furgo en Ruta, que bueno, ya les entrevisté en el podcast de Cómo Traviajar, donde hablábamos sobre ser felices viajando, porque sobre todo María tenía unas reflexiones brutales y unos cambios muy importantes. Y bueno, para el que no los conozca, ellos son Furgo en Ruta y han viajado por todo Sudamérica sobre todo durante 8 años y bueno, pues un cambio que han hecho hace unos pocos años ha sido el tema de lo que comen, ¿no? Ellos dieron una charla en la Meeting Camper a la que yo asistí y ahí conocí su historia y me pareció brutal. Y después de más adelante pasar estos 2 días con ellos y ellos me cuidaron muy bien, me hicieron muchos, pues como tú decías, ¿no? Patés, por ejemplo, a base de legumbres y demás, que me pareció algo brutal. Pues también me hablaron mucho de la comida alcalina, de un poco comer menos carbohidratos, harinas, gluten y todo esto que parece que en España, pues sobre todo el tema del pan, lo comemos no sé si demasiado o no, entonces es algo también que estoy pensando en cambiar porque efectivamente yo harinas como continuamente o bien porque me hago tortitas o porque tomo pan todas las mañanas un montón, así que el gluten digamos y las harinas muchas veces ultraprocesadas cuando no hago yo el pan, ¿no? Pues están en el día a día de mi dieta. Quiero saber cuánto de malo es esto porque efectivamente también el pan es algo muy cómodo y que siempre tenemos en la furgoneta. A ver, nosotros tenemos que pensar que venimos de una cultura en la que predomina el pan. O sea, nosotros llevamos haciendo pan hace cientos de años, ¿no? Si nos remontamos a la prehistoria, ya comíamos trigo, ¿no? No cocinado, pero comíamos trigo. Entonces, para nosotros el trigo es un cereal que forma parte de la base de nuestra alimentación y efectivamente el trigo como la avena o como la cebada
contienen gluten. Y el gluten no es malo, el gluten es una proteína de bajo valor biológico que realmente es peligrosa, peligrosa, es nociva para personas que son alérgicas al gluten o presentan celiaquía, ¿no? Intolerancia al gluten. El problema es que nosotros hemos dejado de consumir cereales integrales, donde aprovechábamos pues todas las vitaminas y minerales que se encuentran en la cáscara del cereal, y hemos empezado en función de 30 años aproximadamente a refinar demasiado los cereales, ¿no? Para lo que tú bien dices de conseguir pues muchos panes industriales. Entonces, no es malo consumir carbohidratos, pero lo que tenemos que pensar es que hay diferentes tipos de carbohidrato. Entonces, consumir cereales integrales en nuestra alimentación, ya sea en el pan o ya sea, por ejemplo, arroz o sea maíz, no hay ningún problema. Es más, es beneficioso, ¿no? Porque nos sacian, la verdad que lo podemos acompañar con cualquier plato, nos aportan minerales, vitaminas, tienen una respuesta de la glucosa en sangre más lenta. Entonces nosotros tenemos que huir de los carbohidratos refinados, de los panes blancos, del azúcar que podemos encontrar añadida en muchos productos. Entonces, el gluten en absoluto es malo, sí que hay que evitarlo de la dieta en el caso de que tengamos una patología en concreto. Entonces, cuando la gente hace cambios muy drásticos en su alimentación, suele atribuirle el beneficio de sus efectos a un nutriente, ¿no? Como si fuera a lo mejor algo mágico. Y seguramente habría que ver qué alimentación llevaba antes la gente y qué alimentación empieza a llevar ahora, ¿no? Porque si tu alimentación no se basaba en cereales integrales, en frutas y verduras, en legumbres, en aceite de oliva, y ahora tu alimentación predominan esos alimentos, los beneficios no son atribuibles al gluten, a que te lo has eliminado de la dieta, sino a ese conjunto de alimentos que forman parte de tu alimentación. Eso sería el beneficio, pero el gluten en absoluto es malo, ni muchísimo menos. Así que, por lo que entiendo, entonces, en vez de, por ejemplo, hacer 30 días, que es un poco mi plan, sin harinas, que igual es mejor que lo haga exclusivamente con harinas de cereales integrales, en vez de comer pan blanco, por ejemplo, ¿no? Dejar los panes blancos y centrarme solo en pan 100% integral. Exacto, eso sería fantástico. Vale, pues nada, te haré caso, seguro. Vale, lo que ya me gustaría un poquito para terminar que nos cuentes, a ver, un poco qué planes de futuro tenéis, ¿no? Porque os vais a vivir ahora a una autocaravana, tú para seguir con tu proyecto de Piensa en Sano, y un poco qué planes tenéis. Pues bueno, al final nosotros nos hemos planteado, es cierto que hemos tenido que acelerar mucho el proceso porque esto lo teníamos pensado para dentro de unos años, pero al final el tiempo, ¿no? Y cómo ha ido surgiendo todo nos ha condicionado, ¿no? Y lo hemos estado haciendo un poco sobre la marcha. Nuestra idea es estar unos años viviendo en autocaravana. Ya tenemos, por ejemplo, contratado un sistema de wifi, ¿no? Para poder realizar todo nuestro trabajo online. Y César, que también le está yendo genial con el tema de las clases online, ¿no? De los gimnasios virtuales, porque ahora es cierto que esto es como el top, ¿no? De la actividad física. Ya como nos han prohibido tantas cosas, la gente está haciendo más actividad en casa. Así que esto para nosotros es muy bueno, ¿no? Que haya avanzado a pasos agigantados. Entonces, nuestra idea es estar pues unos años así, trabajando, viajando. Y supongo que viajando encontraremos nuestro campamento base, como él le dice, ¿no? De algún pueblo que nos guste y llevar al final una vida más rural, que es lo que a los dos nos gusta mucho. Una vida rural, campito, aire limpio, poca gente, fuera de centros comerciales, y al final es la idea, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo, dónde vamos a dormir, cómo nos vamos a organizar, el tema de los perros para que no estén solos en la autocaravana, ¿no? Este tipo de cositas, la verdad que las estamos gestionando muy bien y lo tenemos todo bastante bien diseñado, ¿no? Una organización para llevar pues la vida que queremos realizar. Qué bueno, ¿no? La verdad es que suena como muy buen plan y yo creo que tener un plan en la cabeza y llevarlo a cabo creo que es lo ideal. Y más entrando en todo tu proyecto, porque para mucha gente
se le hace difícil, ¿no? El pensar, bueno, pero ¿cómo va a trabajar ahora desde Internet? O sea, ¿cómo vas a trabajar desde una autocaravana a través de Internet? Porque cuéntanos un poco, Piensa en Sano, no es solo un podcast, ¿no? Tú también estás ayudando a gente o qué es lo que conlleva. Eso es. Yo al final los podcasts, ¿no? Y todo lo que puedo hacer a través de mis redes sociales lo hago primero porque me gusta muchísimo y porque me encanta la divulgación, pero bueno, yo al final me dedico a realizar tratamientos, ¿no? A mis pacientes en función, pues, o si quieren conseguir mejorar sus hábitos o tienen alguna patología que requieren de atención dietética, es a lo que me dedico. Pero Piensa en Sano al final ha sido un proyecto en el que no solamente pongo a disposición del consumidor, por así decirlo, mi formación como profesional, sino que es una visión actual, una visión más sostenible con la alimentación, ¿no? Porque yo siempre hablo de alimentación saludable que incluye no solamente elegir buenos alimentos, ¿no? Sino qué relación tienes con la comida, cómo te sientes después de comer, qué efectos trae tus elecciones en el medio ambiente, ¿no? Este tipo de herramientas, consejos y al final, por ejemplo, las consultorías. Yo ya llevo tiempo haciendo consultas a través de plataformas digitales, ¿no? Yo creo que ese face to face ya no se lleva y de hecho hasta en medicina muchas veces ocurre que son consultas online. Entonces, a mí me encanta tratar con mis pacientes, ¿no? Es decir, yo, de hecho, muchos de los pacientes a los que trato ni siquiera son de Madrid, son de Peñíscola o son de Murcia o son de otra comunidad que es lo bueno que tiene Internet, ¿no? Que nos puede poner en contacto. Por eso, además, creo y creo en este proyecto en el que pongo toda mi pasión y mis conocimientos. Sí, no, estoy seguro que te va muy bien porque efectivamente el poder de Internet es brutal y, joder, no sé si lo has pensado, pero yo creo que, por ejemplo, si te centras en un público como las personas que viajan en furgoneta, que muchos de nosotros pues es algo que nos importa, yo creo que también gracias a las redes sociales, bueno, además estás en todas, ¿no? Cuéntanos un poquito también por dónde te pueden seguir, pero que estoy seguro de que esto te va a ayudar sobre todo porque ya estás ofreciendo un montón de contenido que está muy guay, que nos ayuda a todos, además que es gratuito. Así que sí, sí, bueno, cuéntanos un poquito dónde te puede seguir la gente o contactar contigo. Pues podéis cotillearme, como siempre digo, ¿no? Que está a vuestra entera disposición en mi cuenta de Instagram, Cristina Migueles _TSD, que ahí podéis ver un montón de vídeos, recetas, tips, consejos y unos historias muy chulos. Luego tenéis mi podcast y mi canal de YouTube, Piensa en Sano, y luego mi página web, que es donde os podéis poner en contacto conmigo a través de un correo electrónico que hay directo donde podéis ver pues todos los servicios que hago y además en esta página tengo mi blog que actualizo a diario en www.dietética13.com. Aunque yo ahora estoy inmersa en el cambio de proyecto, ¿no? En Piensa en Sano, que va a ser pues digamos, la puesta en marcha de una web donde además pues tendréis webinars, consultas y todo a lo que me dedico. Pero esas serían. Y luego es cierto que también, bueno, estoy en Twitter, Cristina en Piensa en Sano, y en TikTok, que le estoy dando ahora un poquito más de caña, pero es cierto que este todavía me cuesta, ¿eh? El TikTok me cuesta. Sí, nada, yo estoy seguro de que si haces unos cuantos vídeos que a la gente les ayude, de repente ya verás como uno dirás, ostras, pero ¿qué ha pasado con este vídeo? Y que lo verá un montón de gente, que es un poco la experiencia que he tenido yo en TikTok. O sea, que nada, está guay que estés en todas, porque la verdad es que yo, sobre todo en esto que estás metida tú, creo mucho en las redes sociales, sobre todo por cómo lo estás haciendo. Y bueno, que además no lo has dicho, pero también tiene una cuenta de Instagram que se llama Fit Food, donde ahí tienen más fotillos de su autocaravana, de su futura casa, que para cuando estéis escuchando esto ya estarán viviendo en esta autocaravana, ya estará terminada más o menos, ¿no? Así que nada, echar un vistazo también si entráis en viajandosimple.com /piensa en sano, todo junto, tendréis un enlace, le podéis cotillar un poquito más con fotos que pondré suyas, con enlaces a todas sus redes sociales y alguna fotillo actualizada de su autocaravana, si te parece. Sí, sí, claro, porque estoy muy orgullosa de mi obra.
Sí, normal, no es para menos. Así que nada, y si estáis interesados en llevar una vida un poquito más sana, pues contactar con Chris, que os atenderá gustosamente desde su autocaravana. Así que nada, por mi parte ya está. Chris, no sé si quieres añadir algo más. No, que la verdad que para mí utilizar estas plataformas para mejorar el estilo de vida de la gente, pues es fantástico, ¿no? Que es lo bueno que tiene, como bien dices, Internet, y usadas de manera responsable son fantásticas. Sí, nada, pues muchísimas gracias, y eso, os dejo los enlaces a su podcast y a todo lo que hacen, que de verdad que escucharlo que os gustará un montón. Un abrazo. Chao. Chao.